Hola a todos. Hoy es lunes, 10 de febrero de 2026, y nuestro querido amigo John Helmer está aquí con nosotros. Estoy de vuelta aquí en Brasil. Bienvenido de nuevo, John. Y bienvenido de nuevo a ti también. Gracias por invitarme. Por favor, pulsa el botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Y John, déjame intervenir y empezar con una de las preguntas más importantes, uno de los puntos principales de los que hablábamos antes de entrar en directo. ¿En qué consistía exactamente la fórmula de Anchorage a la que se refirieron los funcionarios rusos? ¿Y de qué manera las medidas actuales de aplicación de sanciones de Estados Unidos, como las interceptaciones de petroleros, socavan o contradicen la interpretación rusa de esa fórmula? ¿Cuál es la diferencia? Parece que las percepciones de ambas partes son de algún modo distintas. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Bueno, este es un nuevo acontecimiento muy importante que todo el mundo debería entender. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, ha declarado la guerra a Dmitry Peskov, el portavoz del presidente. Permíteme explicar cómo funciona esto. Lo has presentado como la disputa sobre la llamada fórmula de Anchorage. La fórmula de Anchorage es un eslogan que la parte rusa ha estado utilizando. El presidente Putin la ha repetido muchas veces y, por tanto, su portavoz también la ha repetido muchas veces, como una fórmula que, según ellos, fue acordada con el presidente Trump durante la cumbre de Anchorage el pasado agosto. Recordemos, porque hicimos un programa sobre ello, que Trump se marchó abruptamente a mitad de esa reunión de la cumbre. Halfway through that summit meeting. The summit meeting papers indicated the plan. Los documentos de la reunión de la cumbre mostraban que la parte estadounidense había planificado al menos 4 horas, una rueda de prensa de 45 minutos, un almuerzo con la delegación ampliada y así sucesivamente. Pero Trump se marchó y lo acortó. Eso no formaba parte del plan. Según mis fuentes rusas, el presidente Putin dio una lección a Trump y creía que Trump comprendía las diversas preocupaciones rusas, las llamadas causas profundas del conflicto que condujo a la guerra en el campo de batalla antes de la operación militar especial. Putin pensó que Trump estaba de acuerdo, pero Trump se fue rápidamente. Su capacidad de atención no es de alto nivel, simplemente se marchó con rapidez. Y desde entonces, la parte rusa, al tratar con el emisario de Trump, en particular Stephen Witkoff, ha visto en Trump la oportunidad de poner fin a la guerra en Ucrania y reabrir las relaciones económicas y comerciales, volver a la normalidad empresarial con los estadounidenses y, en cierta medida, recuperarse de los daños causados por las sanciones, incluido el congelamiento de los 300 mil millones de dólares en reservas del Banco Central. La fórmula tiene un significado faccional en la política de Moscú, en la política del Kremlin. Por un lado, Kirill Dmitriev, el llamado representante empresarial del presidente, negocia directamente con Witkoff, directamente con Besant, directamente con otros miembros de la administración. Kirill Dmitriev, Elvira Nabiulina, la gobernadora del Banco Central, y los representantes empresariales, llamémoslos los oligarcas para abreviar, han deseado todos un acortamiento de la guerra y una reanudación de las relaciones con Estados Unidos. Creen que el acuerdo, Dmitriev incluso lo celebra en tweets autopromocionales, ya está hecho. Y de hecho, mis fuentes rusas confirman que en gran medida las negociaciones con Viktor y Kushner han dado como resultado que parezcan aceptar que Rusia ha ganado en el campo de batalla y que existen varias formas en que las partes pueden ponerse de acuerdo para reabrir las relaciones comerciales, detener la guerra de sanciones y así sucesivamente. Eso es lo que creen que han acordado con Witkoff. Podemos entrar en más detalles sobre lo que planean hacer. Básicamente, se trata de privatizar los más de 200 mil millones de dólares en reservas del Banco Central,
privatizarlas en un fondo conjunto entre Estados Unidos y Rusia que supervisarían Kushner, Witkoff y Dmitriev. Privatizar propiedades estatales es una forma bastante inusual de resolver una guerra, pero eso es lo que creen que han logrado. Al mismo tiempo, esa no es la opinión del Estado Mayor. No es la opinión de Sergei Lavrov ni la de los servicios de inteligencia, y parece que tampoco es el consenso del Consejo de Seguridad que asesora al presidente. Creen que Estados Unidos quiere salir de una guerra perdida en el campo de batalla en Ucrania y realizar una retirada táctica para que no parezca una huida o una derrota. A medida que se retiran, quieren reforzar tanto como sea posible a las Fuerzas Armadas ucranianas, aquellas que seguirán hostigando, atacando y sembrando el terror, manteniendo la guerra contra Rusia. Por tanto, conservar esas fuerzas mientras Estados Unidos se retira es un objetivo principal. Otro objetivo es mantener la preparación europea para continuar la guerra contra Rusia en el otro frente. Polonia, Finlandia, hasta el Ártico, la Ruta Norte y así sucesivamente. Ese es otro objetivo estratégico, según lo ve la parte rusa, salvo los representantes empresariales. Ahora, lo que ha ocurrido es que durante algunas semanas y meses, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha estado diciendo que ha habido tal escalada de sanciones contra Rusia, contra la capacidad de Rusia para comerciar su petróleo y demás, que la llamada fórmula de Anchorage, el acuerdo para reducir la tensión y poner fin a la guerra, ya no existe. Cuando un viceministro de Asuntos Exteriores dijo eso anteriormente, fue corregido por el Kremlin. Esta vez, el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, lo dijo de la forma más directa posible. Lo leeré rápidamente. Y luego fue criticado. Su posición fue, por así decirlo, rechazada por Peskov. También leeré eso. Básicamente lo que dijo Lavrov el 19 de febrero en una entrevista en Moscú fue que la reunión entre Trump y Putin en Anchorage nos mostró que el problema de Ucrania debía resolverse. En Anchorage, aceptamos la propuesta de Estados Unidos. Cito, estoy citando, si lo consideramos como caballeros, significa que ellos lo propusieron y nosotros estuvimos de acuerdo. Así que el problema debe resolverse. Hasta ahora, y aquí es donde Lavrov declara la guerra, la realidad es todo lo contrario. Se están imponiendo nuevas sanciones. Se libra una guerra contra los petroleros en alta mar, en violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Están intentando prohibir a la India y a nuestros otros socios comprar energía rusa barata y asequible. Esto significa que los estadounidenses se han propuesto la tarea de lograr la dominación económica. Además, aunque aparentemente hicieron una propuesta sobre Ucrania y estábamos dispuestos a aceptarla, ahora ellos no lo están. Tampoco vemos ningún futuro prometedor en el ámbito económico. Los estadounidenses quieren tomar el control de todas las rutas que abastecen a los principales países del mundo en todos los continentes con recursos energéticos. Y así continúa. Ahora bien, esto lo dijo el 9 de febrero. Y TASS informa, estoy mirando hacia abajo, hojeando papeles para poder ofrecer a nuestra audiencia citas exactas, que Peskov le dice a TASS y los convoca, recordemos. No es que de repente diga algo, está respondiendo a lo que dijo Lavrov. El espíritu de Anchorage, dice Peskov, hablando en nombre del presidente, refleja un conjunto de entendimientos mutuos entre Rusia y Estados Unidos que podrían propiciar un avance, incluso en el acuerdo entre Moscú y Kiev. Existe toda una serie de entendimientos alcanzados en Anchorage que ya se habían debatido incluso antes de Anchorage, durante la visita del señor Witkoff aquí. Y fue después de eso cuando surgió la necesidad de celebrar una cumbre. Estos entendimientos logrados en Anchorage son fundamentales, y son precisamente estos entendimientos los que pueden impulsar el proceso de acuerdo y permitir un avance. Luego, se negó a entrar en detalles, respondiendo a tu pregunta. ¿Qué demonios es la fórmula de Anchorage? Eso dijo, es lucha de facciones.
That's faction fighting. It's as clear as day. Está tan claro como el agua. Permíteme volver a lo que me cuentan las fuentes rusas sobre el comportamiento de Witkoff y Kushner en la sala de negociaciones, como ocurrió recientemente en Abu Dhabi. Informan de que así es como se comporta también Witkoff en Moscú. Consideran a Witkoff una persona extremadamente tosca y muy arrogante. Ven a Kushner como alguien que casi nunca dice nada. Kushner actúa como si Witkoff fuera una figura paterna para él. Está allí para simbolizar la presencia de Trump, pero no negocia ni habla. Eso resulta extraño para quienes están en la sala observándolos. Pero de hecho, Witkoff está obsesionado con la idea de proyectar fuerza militar, de proyectar un poder estadounidense que sea decisivo. Por lo tanto, está siempre seguro de que él y su ejército pueden imponer un acuerdo, como creen haber hecho en Gaza, como creen que podrían hacerlo en Irán, como él cree que lo han hecho en Venezuela, podrían hacerlo en Cuba, y así sucesivamente. Pero en Ucrania, como vimos esta vez en Abu Dhabi, era necesario que hubiera altos mandos militares. El general Alexis Grinkevich, comandante del mando europeo, estaba en el lado derecho de la mesa con la delegación estadounidense, si te fijas. Luego, en el extremo izquierdo, el general Adamski, creo, el jefe de J2, inteligencia militar del mando europeo. En otras palabras, los oficiales militares estaban hablando con el almirante Kostyukov, el general Formin y el general Sorin por el lado ruso y con los mandos militares ucranianos, incluido el jefe del Estado Mayor, Gnatov. Lo que ha ocurrido aquí es que la confianza de Dmitriev en que se puede sobornar a Witkoff, en que se puede sobornar a la familia Trump, en que grandes acuerdos multimillonarios, incluidos los que implican reservas rusas, pueden generar beneficios para la familia Trump, beneficios para la familia Witkoff, y así sucesivamente, se ha afianzado. Estos incentivos están de hecho creando una coordinación económica entre ambos. No quieren ningún tipo de resistencia, especialmente en el mar. Están absolutamente decididos a evitar cualquier conflicto o enfrentamiento entre las fuerzas rusas y estadounidenses. Ahora bien, como señaló Lavrov, con total claridad, los estadounidenses han estado negociando una retirada táctica del campo de batalla ucraniano porque están perdiendo y quieren conservar sus fuerzas para evitar una capitulación y destrucción totales. Al mismo tiempo, los estadounidenses han estado intensificando su presencia en el mar. Así que están atacando todas las principales rutas marítimas. Se apoderaron de un buque con bandera rusa. El Mariner fue reabanderado mientras navegaba frente a la costa de Escocia, cerca de Islandia. Se están expandiendo en el Báltico a través de Estonia, Polonia y Alemania. Se han expandido en el Atlántico Central frente a la costa de Francia. Se han expandido de forma agresiva en los estrechos daneses a través de Dinamarca. Los hemos visto y hemos hablado de todos estos incidentes. Ataques frente a la costa de Creta, en el Mediterráneo, buques rusos hundidos, el llamado sabotaje frente a la costa de Argelia a finales de 2024. Y eso sin contar la guerra en el Mar Negro. Así que lo que tenemos, incluidos los ataques y las incautaciones de buques más recientes, es lo que Lavrov ha calificado de piratería. Ahora, la piratería ocurre cuando los buques no están bajo pabellón ruso. Pero cada vez más, los 1.300 a 1.500 petroleros rusos no trabajan todos para Rusia. Solo alrededor del 15% de ellos enarbolan bandera rusa, aunque la velocidad a la que se está produciendo el abanderamiento ruso se ha acelerado. La pregunta entonces pasa a ser, y es una cuestión delicada y controvertida en Moscú en este momento, ¿qué puede hacer la Armada rusa? ¿Qué puede hacer la Fuerza Aérea rusa? ¿Y con qué estará de acuerdo el comandante en jefe para defender esta flota de un ataque estadounidense? Y se puede entender perfectamente cuando Lavrov dice que este nivel de ataque contra nuestros buques, contra nuestro comercio, esté o no abanderado, sigue siendo comercio ruso. Es una escalada que viola cualquier entendimiento alcanzado en Anchorage.
violates whatever understanding was reached in Anchorage. So now they're having an argument. And in December, Así que ahora están teniendo una discusión. En diciembre, el almirante Alexander Moseyev, comandante naval ruso, escribió y publicó un artículo en una revista militar llamada Pensamiento Militar, en el que sostenía que Rusia debía proporcionar protección naval a su comercio para mantener abiertas las rutas. Ahora bien, eso es más fácil decirlo que hacerlo en el caso de la ruta ártica, porque allí hay costa y bases rusas. No es tan sencillo proyectar el poder naval ruso lejos de las costas rusas, donde Estados Unidos tiene bases. Y acabamos de ver una importante interceptación y captura de un buque no con bandera rusa en el Océano Índico, que los estadounidenses por el momento mantienen en secreto. Parece que se encontraba en el oeste del Océano Índico. Y se necesita mucho esfuerzo por parte de la Marina de los Estados Unidos y de sus bases en tierra, Singapur, Diego García y otros lugares, para llevar a cabo estas operaciones. Sin embargo, está claro que se trata de una guerra contra Rusia en el mar. Está claro que tiene un objetivo económico. Y está claro que Dmitriev y esa facción en Moscú no tienen nada que aportar a la defensa. No quieren que su doctrina de negocios como siempre, por así decirlo, se vea socavada si se produce un enfrentamiento que implique apoyo naval ruso a buques con bandera rusa. Hace años escribí un libro titulado Sovcom Plot, publicado en 2023. En aquel entonces fue muy difícil lograr que el presidente Putin participara en la toma de decisiones necesarias para dirigir una de las mayores flotas del mundo, como lo era Sovcomflot en ese momento. Ahora está sancionada. Es muy difícil gestionar esa flota sin controversias, luchas entre facciones o corrupción. Ya era muy difícil entonces, incluso sin guerra. Ahora estamos en guerra, y la flota de Sovcomflot es una parte fundamental de la defensa de Rusia en lo que respecta a su comercio. Y es muy complicado, en términos de Moscú, conseguir que el presidente Putin decida no solo cómo debe funcionar Sovcomflot. Eso está medio decidido por Putin, por así decirlo, manteniendo a la flota en la oscuridad. Ahora bien, eso no funciona. No se puede hacer que la Armada rusa defienda buques sin pabellón. La Armada rusa debe defender buques con pabellón ruso. Y ya lo dijimos, lo comentamos en un programa anterior. Pero volver a abanderar la flota y luego desplegar la Armada rusa supone un grave problema militar y para la facción de Dmitriev un serio desafío a su poder. Así que Sergei Lavrov ha lanzado el guante. Debemos defendernos. Y eso significa la Armada, la Fuerza Aérea y mucho más. Alianzas costeras. Una alianza costera con la India para el Océano Índico. Una alianza costera con China para el Pacífico y así sucesivamente. Hay enormes problemas estratégicos que resolver aquí, problemas militares y técnicos, y Dmitriev se opone a ello. Cree que Vitkov y él llegaron a un acuerdo. Vitkov, por su parte, disfruta de esta proyección de poder y la apoya. Así que no estamos tan cerca de un tratado de paz, de un fin de la guerra, como algunos quieren decir, incluso si el ejército ucraniano se rindiera en el campo de batalla. John me preguntaba, ya que todo lo que has mencionado es serio e importante de considerar, no solo para Rusia, sino para todos los países. Estoy hablando de Irán, Oriente Medio y quizá también de China. ¿Cómo funcionan estas incautaciones de petroleros y las interdicciones marítimas de Estados Unidos? ¿Aumentan el conflicto con Rusia o también con otros países y cambian la percepción global del poder naval estadounidense? ¿Crees que estos países se unirán o intentarán encontrar algún tipo de solución a lo que está ocurriendo? Porque al fin y al cabo, me da la impresión de que Estados Unidos quiere dominarlo todo. Pero, ¿cómo será eso percibido por los demás países? Bueno, cada país va a tener que velar por sus propios intereses, ¿no?
Y acabamos de ver una división muy significativa, un desacuerdo, que salió a la luz por parte de Yuri Ushakov después de la conferencia telefónica o por videollamada que se celebró entre el presidente Putin y el presidente chino Xi Jinping la semana pasada. En ese comunicado de Ushakov vemos un desacuerdo. Las palabras utilizadas, y es poco habitual que Ushakov publique un resumen de una llamada con el presidente Xi. Estoy hojeando papeles para encontrar las palabras, porque repite la revelación rusa, digamos, que hizo Lavrov el pasado diciembre, cuando Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores de China, fue a Moscú y se reunió con el secretario del Consejo de Seguridad, Sergei Shoigu, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov. Lo que se dijo indica que hay puntos de diferencia significativos, que las posiciones de ambas partes se solapaban, estaban estrechamente coordinadas, no coincidían del todo, pero los puntos de desacuerdo no se han identificado. Y la parte rusa ha decidido, por favor, si alguien quiere discutirlo, presentaré los documentos. Pero como no tenemos mucho tiempo, pasaré por alto las palabras exactas. Hubo una revelación por parte de los rusos de que existe un punto de desacuerdo que para ellos es importante sacar a la luz. Lavrov lo hizo en diciembre, Ushakov lo hizo la semana pasada. Así que, volviendo a tu pregunta, no sabemos cuál es ese punto de desacuerdo, y los comunicados chinos están tan vacíos de información que ni siquiera reconocen lo que la parte rusa ha admitido. As not to admit even what the Russian side has admitted. Is there a concern between the two sides, for example? Existe una preocupación entre ambas partes, por ejemplo, sobre la preservación del comercio petrolero, el comercio marítimo que transporta productos rusos, no solo energéticos, a China, en caso de que Estados Unidos intente interceptar y detener ese comercio. Por el momento, y ya lo dijimos hace tiempo, cuando Trump en realidad eximió a China de la sanción de Rosneft sobre el gas azul que se introdujo el año pasado, Trump la aplicó a la India, pero la levantó para China. De acuerdo. Pero ¿y si eso cambiara? Sería de esperar que la parte rusa y la parte china, a nivel del Consejo de Seguridad, la Marina, los altos funcionarios y hasta en la cumbre, estuvieran discutiendo cómo coordinar acciones en tierra para defenderse de esas interceptaciones impulsadas por Estados Unidos en el mar. US-based-driven interceptions at sea. We know that, for example, the Marinera. Sabemos que, por ejemplo, la Marinera requería una base estadounidense que practicara intercepciones en la costa escocesa junto con los británicos. No sabemos exactamente qué base estadounidense se utilizó para interceptar el Aquila 2, que fue la intercepción más reciente. Lo que tenemos que entender ahora es la estrategia del almirante Moiseyev para la protección de la Armada rusa, operaciones de convoy, vuelos de reconocimiento, escoltas navales. Se necesitan bases en tierra, ¿verdad? Bases en tierra en el Océano Índico significan India. Bases en tierra en el Pacífico significan China. Y bases en tierra en el Ártico, eso es Rusia. Eso es menos problemático. Nuestras bases costeras en el Báltico, menos problemáticas. Las bases costeras en el Mar Negro, menos problemáticas. Pero ahora está claro que hay una necesidad de coordinación entre Rusia e India y entre Rusia y China. ¿Es ese uno de los puntos de desacuerdo con China? No lo sabemos, pero lo hago público porque la parte rusa lo ha hecho público, aunque no parece que realmente se haya hecho público. Ahora bien, la parte india, durante las reuniones de la cumbre Putin-Modi en Delhi en diciembre, y ya lo comentamos entonces, acordó una serie de despliegues coordinados para que las fuerzas militares indias puedan utilizar puertos rusos y viceversa. Estados Unidos mantiene relaciones similares con Pakistán en relación con el Océano Índico. Utilizan Diego García en medio del Océano Índico y tienen bases hasta el este, en Singapur. Así que sabemos que Trump está haciendo cumplir la llamada promesa del primer ministro Modi de que la India reducirá sus importaciones de petróleo procedentes de Rusia. Y de hecho, los indios las están reduciendo y seguirán haciéndolo con el tiempo. Por otro lado, ha habido interceptaciones de buques,
supuestamente relacionadas con movimientos de petróleo iraní frente a Bombay, en la costa de la India, en los últimos días y horas. Así que lo que debemos suponer que está ocurriendo es que los tres aliados, India, China y Rusia, en apoyo de sus socios, incluido Irán, y en defensa del comercio petrolero que es vital para los tres, deben estar negociando una cooperación naval para proteger estos convoyes, estas rutas comerciales, estos estrechos, Gibraltar, Malaca, los estrechos daneses, los Dardanelos, y así sucesivamente. Tienen que cooperar. ¿Pero están en desacuerdo? ¿Está cada uno intentando llegar a su propio acuerdo con Estados Unidos? Aún no lo sabemos. Por eso lo estamos debatiendo. Por eso no son tan buenas noticias, en términos de podcast. Y por eso hay una discusión en Moscú, ¿verdad? ¿Cree que Estados Unidos, al imponer este tipo de sanciones y con el comportamiento que estamos viendo por parte de la administración Trump, podría generar algún tipo de tensión entre Rusia y China en particular? ¿Cómo lo ve usted? Tengo que decir que aún no lo sé. Está por verse. Lo que hemos visto, es que cada país ha sido objeto, esta es una estrategia comercial de Estados Unidos, de aranceles discriminatorios diseñados para hacerles elegir por su interés económico, actuar en contra de sus alianzas políticas. Quiero decir, es una política declarada, es una estrategia comprensible. No es en absoluto una estrategia de pacificación, pero es comprensible, ya se obtenga de los tweets y discursos de Trump o de los documentos de tipo académico que produce Eldridge Colby en el Pentágono. Así que al intentar separar a China de Rusia y a la India de Rusia, esa es la estrategia estadounidense. Y esta guerra en el mar es una de las formas que Estados Unidos considera que serán eficaces. Cuando Witkoff entra en la sala de negociaciones en Abu Dhabi, cree que funcionará. Sus compañeros militares, su ejército o fuerza aérea, en el caso de Grinkovich, no están allí como asesores navales. El almirante Brad Cooper, del CENTCOM, participó en las negociaciones de Omán junto con Witkoff, Kushner y la delegación iraní. El uso del poder naval es ahora, por primera vez, una operación global por parte de Estados Unidos, con Venezuela, Irán y Rusia como objetivos. Así que es inevitable que provoque diferencias de opinión en la India. Sé un poco más sobre las diferencias entre facciones allí que sobre China. Tú sabes más sobre las diferencias entre facciones en Irán. ¿Qué podemos decir de todas ellas, incluyendo a Rusia? Pues bien, hay quienes piensan que lo mejor es llegar a un acuerdo con Estados Unidos ahora, aliviar la presión ahora, servir a nuestros votantes, a nuestros sectores empresariales ahora, reanudar los negocios como de costumbre. Todos podemos esperar a que pase Trump. Los indios pueden pensar eso, los chinos pueden pensar eso, los rusos pueden pensar eso. Pero mientras tanto, ya sea que intente un tercer mandato, que Vance lo sustituya prematuramente, quién sabe, el caso es que hay facciones que apoyan llegar a un acuerdo ahora por miedo a algo peor. Llámalos los proestadounidenses de cada país. Y luego están los que dicen, no. Si haces un acuerdo ahora, Trump subirá las apuestas. Así es como se comporta. Así es como los gángsteres imponen sus esquemas de extorsión en la calle, en la ciudad, en los negocios. Si ahora actuamos con debilidad y sin defensa, ellos escalarán. Así que hay, digamos, una facción antiestadounidense. Y hay asesores y expertos militares, asesores y expertos económicos que asisten a cada facción, en Irán, en Moscú, en Pekín y en Delhi. Y cada una, digamos, tiene un argumento respetable y discutible. Todos estamos lidiando con una situación muy impredecible en Washington. ¿Quién sabe si uno de la banda de Trump, Howard Lutnick, el secretario de Comercio, un hombre que odia a Rusia, China e India, será el próximo en actuar? Los odia, los insulta, habla como un gángster decidido a usar su poder contra sus enemigos.
Irán, China, Venezuela, Cuba y así sucesivamente. En este momento, puede que se vea obligado a abandonar el gobierno porque ha resultado ser un mentiroso respecto a sus relaciones, comerciales y de otro tipo, con Jeffrey Epstein. Un gángster menos en la banda de Trump sería un enemigo menos desde un punto de vista global. Pero eso no cambiará el problema de fondo que tiene cada una de estas capitales. Sus alineamientos políticos aún deben decidir. ¿Hacemos un trato ahora o resistimos porque ellos retrocederán si resistimos con eficacia? ¿Qué hacemos? Creo que es muy importante que el público del podcast entienda que no es fácil decidir qué se debe hacer. En segundo lugar, la amenaza de violencia es grave, inminente, inmediata, y cuando uno es responsable no solo ante los votantes, sino también ante su propia conciencia moral por la vida de su pueblo, no toma estas decisiones a la ligera. No se puede simplemente descartar el lado estadounidense como militarmente incompetente, o como aficionados, o tontos, o arrogantes proyectores de poder pavoneándose y cosas por el estilo. No. Esta es una guerra seria. Es una guerra en el mar, una guerra en muchos frentes, contra personas sofisticadas que causan daños graves. Y es comprensible que en cada capital sus facciones, y describirlo como una lucha entre facciones probablemente sea cierto, porque lo que está en juego es muy serio y urgente. Pero eso no significa que nadie deje de respetar los argumentos del otro lado. Intento decir, en respuesta a su pregunta, que sí, hay tensión en todas partes por esta razón. Y no es fácil predecir cómo decidirá cada estado. Por lo tanto, desde el punto de vista ruso, es necesario reforzar rápidamente el debate, alcanzar un acuerdo sobre tácticas, operaciones y estrategia, lo más rápido posible y con la mayor discreción posible. John, me resulta increíble ver a Estados Unidos utilizando toda su capacidad, Donald Trump usando el 100% de su poder, para presionar a todos estos países, Rusia, China, India, Irán. Pero, en respuesta, no se ve mucho por parte de esos países. No utilizan eso. No se comportan del mismo modo en que se comporta la administración Trump. ¿Crees que se trata de un problema fundamental? ¿Una diferencia de estrategia? ¿O que la actitud por parte de Estados Unidos es totalmente distinta de la actitud por parte de estos países orientales, por decirlo así? Son dos estrategias diferentes. ¿Cómo lo ves? Porque realmente creo que, si todos estos países se unieran, y sabemos que cada uno tiene sus propios intereses nacionales y domésticos, todas esas dificultades para entenderse entre sí, sus diferencias, si pudieran dejar todo eso a un lado, ¿ves que eso pueda suceder si la administración Trump continúa con el mismo tipo de estrategia? ¿O vamos a ver el mismo tipo de comportamiento en el que no llegan tan lejos a la hora de ejercer presión sobre Estados Unidos bajo la administración Trump? Estoy hablando de todos estos países, Rusia, China, India, Irán e incluso algunos en Oriente Medio. No lo sé, Nima, no en general. Puedo hablar del lado ruso. ¿Por qué no empiezas diciendo lo que ves en Irán? Hay una facción que quiere un acuerdo en los términos que ofrecen Witkoff y Kushner, y hay otra facción que dice que no se puede confiar en un hombre como Witkoff, que es un engaño. Así que empecemos por ahí, si no te importa. Cuéntame cómo crees que Irán tomará su decisión y luego te diré cómo creo que lo ve el lado ruso. En este momento, creo que la percepción entre los responsables de la toma de decisiones en Irán es ¿qué podemos hacer realmente con la situación actual bajo la administración Trump? ¿Vamos a ir a la guerra? La guerra es una de las opciones. Si la administración Trump decide atacar a Irán, tenemos que responder a eso. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Como dijo el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, no le importa lo que digan los servicios de inteligencia, el ejército
o cualquier otra facción de los responsables de la toma de decisiones en Irán no deberían preocuparse por lo que estamos haciendo con Steve Witkoff y Jared Kushner. Haz lo que consideres tu prioridad al responder a Estados Unidos ante lo que pueda suceder. No podemos creer que Estados Unidos sea sincero en la forma en que intenta negociar con nosotros, pero tenemos que hacerlo. Somos los brazos de la diplomacia en Irán. Hablaremos con ellos, negociaremos con ellos. Pero por otro lado, todas las demás facciones deben estar preparadas para cualquier opción que el país decida tomar. Esta es la percepción, hasta donde yo sé, en Irán. Pero creo que lo importante es cómo el gobierno iraní puede vincular las dificultades a las que se enfrenta con las que afronta Rusia, con las que afronta China y con las que afronta India. Eso es lo importante, en mi opinión. Creo que eso está bien dicho. Déjame ver si puedo responder. Por un lado, volviendo a donde lo hemos discutido, y tú lo has tratado con Mohamed Morandi y otros, creo que hemos llegado a un consenso de que en términos militares, Estados Unidos no se atreve a atacar a Irán ahora. Hay una especie de equilibrio de poder estable pero temporal al borde, al precipicio. Una situación de no guerra que mantiene a Irán tenso en la defensa, a los estadounidenses desplegados a gran coste, pero sin atacar, a los israelíes frustrados y a los estados árabes nerviosos. Y eso, en cierto sentido, cuanto más se prolonga, resulta positivo para el gobierno de Irán y, en cierta medida, para el pueblo iraní, que ve que la defensa funciona por el momento. Estable, pero al borde. Es una estrategia de juego al borde del abismo por ambas partes. La parte rusa cree con razón que está ganando, a un gran coste en vidas y riqueza rusas, la batalla por Ucrania, por el Donbass, por las 4 regiones, por la, capitulación del régimen militar, el régimen neonazi de Kiev, que sigue haciendo la guerra contra Rusia. Desde un punto de vista militar, político y también desde la perspectiva del votante popular, el ejército ha ganado, o está ganando. La semana pasada publiqué un artículo en Dances with Bears, informando sobre las últimas encuestas de opinión popular en Rusia. Y quienes quieran saber más, pueden echar un vistazo a Dances with Bears. La historia de la encuesta, creo, apareció el jueves pasado. Los votantes rusos consideran que las negociaciones son esenciales para poner fin a esta guerra destructiva. Pero si las negociaciones no funcionan, el pueblo ruso quiere una acción eficaz, rápida y decisiva to destroy the enemy. And they understand that potentially means... Y entienden que eso podría significar un enfrentamiento directo entre las fuerzas rusas y Estados Unidos. Comprenden los riesgos que implica. El sentimiento de los votantes es favorable a las negociaciones, y si éstas fracasan, a una acción rápida y decisiva, no a la demora ni a la indecisión. Sin embargo, los políticos, como acabamos de describir, creen que Rusia debería evitar un enfrentamiento directo con Estados Unidos. La guerra en el mar plantea una cuestión. Si las flotas rusas se agrupan con la armada rusa y se produce un enfrentamiento directo con Estados Unidos, ¿qué ocurrirá? Esto aún no se discute mucho en la prensa rusa. En 1 o 2 artículos, casi todos los que he visto, tanto en los debates públicos como en los blogs militares y las discusiones de Viscliab, todos coinciden en que Rusia debe defender la flota con bandera rusa. Por lo tanto, el comercio ruso debe estar cada vez más bajo bandera rusa. Por lo tanto, la armada debe ser desplegada. Pero, ¿cuál sería el sentimiento si esto llevara a un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, bastante lejos de la costa rusa? El Atlántico Norte, por ejemplo, o el Mediterráneo, o el Océano Índico, o el Pacífico, ¿qué ocurriría? Está claro que quienes defienden la fórmula de Anchorage no quieren ningún aumento del riesgo de confrontación. El almirante Moseyev y Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, se muestran públicamente a favor de la defensa, porque creen que la parte estadounidense hará lo mismo que está haciendo en el mar de Omán, mantenerse firme sin atacar.
¿Y qué vemos que hace su parte? And what do we see your side doing? The Iranian side is testing US flag. La parte iraní está poniendo a prueba a los buques con bandera estadounidense que pasan por el estrecho de Hormuz. Envían un par de lanchas rápidas para probar la reacción de Estados Unidos. Envían un dron de vigilancia para ver si Estados Unidos abre fuego. ¿Qué hace Estados Unidos? Hay un proceso constante de prueba. Por el momento, no existe un proceso similar de parte de Rusia. Hubo una prueba con un submarino y una corbeta escoltando al marinera, pero a distancia, demasiado lejos para interceptar o amenazar la incaución de ese petrolero por parte de Estados Unidos frente a las costas de Escocia e Islandia. Como protección de convoy, fue demasiado tarde, demasiado ineficaz. Bueno, ¿qué tipo de nueva prueba autorizarán la Armada rusa, el presidente y el Consejo de Seguridad? Y si empiezan a autorizar pruebas como las que está realizando la Guardia Revolucionaria en el Golfo de Omán, ¿cuál será la reacción de Estados Unidos? No lo sé. ¿Será la respuesta estadounidense una retirada táctica cuando no puedan estar seguros de una victoria aplastante? Esa es su doctrina. Ese es su comportamiento. Ese es el patrón. Pero hasta que la parte rusa no construya un elemento disuasorio significativo, fuerzas navales y aéreas bajo la bandera rusa, todo lo que piensa la parte estadounidense es que los rusos son débiles, que los rusos se están retirando, que los rusos van a perder su capacidad de comerciar. Y tu pregunta fue bien. Has explicado la forma en que piensa la parte iraní. Llegamos entonces a la cuestión de los grandes consumidores de petróleo iraní y ruso, China, India y algunos otros estados. ¿Qué van a hacer China e India para reducir tensiones como esta, para aumentar la capacidad de ambas partes de lograr un equilibrio en el mar, un equilibrio no violento en el mar, una destrucción mutua asegurada en el mar? Creo que los chinos están muy lejos de decirnos algo. La parte india ofrece mucha más aclaración, pero esta es una situación tan seria y nueva que no veo aún ninguna claridad desde Delhi. Así que, ese es el resumen. No sé qué pasará después. Solo puedo prever que todos tendrán que tantear el terreno, por así decirlo. John, ¿cómo es el tono? ¿Cómo es el ambiente en Europa? Porque Macron dijo que Europa será arrasada en 5 años si no hace algo. Está hablando de Groenlandia, del caso de Groenlandia, y de cómo Europa está respondiendo a la administración Trump. Se ve que la mayoría de los países de Europa, de algún modo, se inclinan ante lo que Donald Trump está pidiendo. Pero ¿dónde está Europa en su conjunto en términos de, ya sabes, algún tipo de resistencia frente a Estados Unidos y la manera en que se comportan con Europa? No veo a Europa resistiendo, al menos no a Europa occidental. Veo a cada figura individual, Starmer, Macron, Meloni, Merz, intentando mantenerse en el poder y haciendo las declaraciones que creen que en este momento concreto les ayudan con sus electores nacionales. Macron está hablando a sus electores nacionales. En realidad no está hablando con Estados Unidos. Y desde luego no ha conseguido organizar la conversación telefónica que lleva semanas comentando y planeando con el presidente Putin. No, Macron, Starmer, Merz, Meloni, todos hablan a sus electores nacionales porque son políticamente débiles, muy débiles. Puede que haya una apariencia de resistencia. Por ejemplo, Starmer podría decir que la decisión británica de devolver las Islas Chagos a Mauricio, que incluye el acuerdo con Estados Unidos sobre la base de Diego García, es una mejor solución, mientras que Trump acusa a Starmer de hacer algo. Creo que la palabra que usó Trump fue estúpido. Starmer defenderá su decisión, no porque pueda convencer a Trump, sino porque necesita apuntalar su tambaleante mandato como primer ministro, que ahora está en serios apuros, y él mismo está desesperado por salvarse, mientras sus principales colaboradores abandonan su oficina. Dirá lo que crea necesario para mantenerse en el poder.
Y podríamos ir de los Países Bajos a Francia, a Italia, a Alemania, y ver el mismo patrón, distintos problemas, una debilidad política común. Incluso lo vemos en Polonia, donde el primer ministro acusa a Epstein de haber sido un agente ruso. Epstein of having been a Russian agent. Inventing and fabricating all sorts of things. Quiero decir, inventando y fabricando todo tipo de cosas. Todo el mundo intenta conservar energía. Interpretaría sus declaraciones como antagónicas hacia Estados Unidos solo si creen que eso es necesario para obtener apoyo interno. Pero no tienen una capacidad real para oponerse seriamente a Estados Unidos en lo referente a Groenlandia. Ya hemos hablado de esto antes. Me parece que Mark Rutte, el ex primer ministro neerlandés y ahora secretario general de la OTAN, ha ideado una fórmula para que Groenlandia siga donde está constitucionalmente, una región autónoma de Dinamarca, mientras que Estados Unidos pueda expandirse siguiendo el modelo de Chipre, con grandes zonas de bases que serían territorio estadounidense, del mismo modo que las zonas de bases británicas son territorio británico en Chipre. The British base areas are British territory in Cyprus. I don't see any significant. No veo ningún esfuerzo significativo más allá de las relaciones públicas para oponerse a la fórmula final de Trump para Groenlandia. Y desde luego, la OTAN se cuadrará, saludará y hará lo que Estados Unidos quiera, desde Finlandia, pasando por los países escandinavos, hacia el Ártico, hacia Groenlandia y a través del Círculo Polar Ártico, hasta Canadá. Así que vemos al primer ministro de Canadá presentando lo que parece ser una defensa de la soberanía canadiense frente a Trump. Trump intensifica, Carney defiende, Carney depende de un estrecho margen electoral y obtuvo su puesto en el partido y luego en la jefatura del gobierno como defensor de la soberanía canadiense. Pero no es exactamente así como se comporta. Creo que Canadá se enfrenta a algo de lo que todo el mundo hablaba antes, porque depende mucho de Estados Unidos. Han dependido de Estados Unidos durante tanto tiempo. Por eso creo que su principal problema es que simplemente no pueden alejarse de Estados Unidos. ¿Crees que eso está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es una de las principales estrategias en la mente de las personas que dirigen las cosas, los responsables de la toma de decisiones en Canadá? Canadá puede hacer mucho para defender su independencia, y Carney no está haciendo esas cosas. Sería mejor contar con un experto canadiense, no yo. Pero Carney me convenció cuando se postulaba para reemplazar a Trudeau en el Partido Liberal, y más tarde, cuando se presentó a las elecciones, de que defendería la soberanía y la economía canadienses, de que no subordinaría al ejército canadiense, como ha estado totalmente subordinado, primero a Estados Unidos, luego a Ucrania, durante el mandato como viceprimera ministra de Chrystia Freeland, una ucraniana. Dio todas las señales de que Canadá tiene la capacidad de defender su independencia, y fue elegido con esa plataforma. Tengo que decir que fracasó estrepitosamente. Me convenció de que había engañado al electorado y me había engañado a mí, y de que antepone sus propios intereses empresariales, que están muy vinculados a Estados Unidos, a la hora de pensar en cómo negociar tanto las relaciones comerciales como las políticas con la administración Trump. La ironía es que sería mucho más sumiso hacia Estados Unidos si la administración Trump no estuviera subiendo constantemente las apuestas contra él. La administración Trump está convirtiendo a Carney en un hombre honesto. Eso es irónico. Pero como digo, sería mejor contar con un experto canadiense, hay muchos buenos, en lugar de mí. Para responder a tu pregunta, ¿qué podría hacer Canadá? ¿Qué podría hacer Carney para proteger la independencia de Canadá de los ataques de Estados Unidos en este momento? Creo que existe una estrategia práctica y que Mark Carney no la está adoptando. Sí, muchísimas gracias, John, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Gracias por invitarme, Nima. Veamos qué pasa la próxima semana. Exacto. Nos vemos pronto.